Mi hijo intentó robarme mi herencia de 7,3 millones de euros, pero mi nieta genio de 8 años lo desenmascaró frente al juez. Lo que pasó después, nadie lo vio venir. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. El olor a lavanda del suavizante se mezcló con el sabor amargo de las lágrimas cuando escuché esas palabras que me partieron el alma como un cristal contra el pavimento. Era un martes por la tarde en Madrid, y yo acababa de planchar la camisa favorita de Miguel, esa azul celeste que tanto le gustaba para sus reuniones importantes en la empresa donde trabajaba como director financiero. «Mamá, ya no necesitamos que vengas tanto por aquí», me dijo sin siquiera mirarme, con esa frialdad que había ido creciendo como una pared de hielo entre nosotros. Carmen y yo hemos estado hablando, y pensamos que sería mejor que tengas tu propio espacio. Mis manos temblaron sobre la tabla de planchar. 72 años de vida, y nunca había escuchado a mi hijo hablarme como si fuera una extraña molesta. La misma boca que había besado mis mejillas cada noche durante su infancia, ahora pronunciaba palabras que me atravesaban como dagas envenenadas. Carmen, su esposa, apareció desde la cocina con esa sonrisa plástica que había perfeccionado para las reuniones sociales de su trabajo en el banco. Sus ojos, sin embargo, me miraban como si fuera una mancha en su sofá de cuero italiano. «Es por tu bien, Esperanza», añadió, secándose las manos con una toalla bordada que yo le había regalado por su cumpleaños. «A tu edad, necesitas independencia. Nosotros también tenemos nuestras vidas, nuestros planes». Sus planes. Durante 30 años había ayudado a construir esos planes. Cuando Miguel estudiaba Administración y Finanzas en la Universidad Complutense, yo trabajaba 12 horas diarias en el taller de costura de Doña Remedios, mis dedos sangrando sobre las máquinas industriales para pagarle la matrícula. Cuando él y Carmen quisieron comprar su primer piso en el barrio de Salamanca, yo vendí las joyas de mi madre, esas que había guardado como tesoro durante décadas, para darles el dinero del enganche. Cuando nacieron los niños, Diego y Sofía, yo fui quien se mudó con ellos durante los primeros meses, durmiendo en el sofá del salón, levantándome a las 3 de la madrugada para cambiar pañales y preparar biberones mientras Carmen se recuperaba. Y Miguel no podía perder concentración en el trabajo por sus importantes proyectos de inversión en el mercado de valores. Y ahora, después de todos esos sacrificios, después de haber invertido no solo mi dinero, sino mi vida entera en su felicidad, me pedían que desapareciera. Pero Diego tiene el partido de fútbol el sábado. Susurré, aferrándome a la tabla de planchar como a un salvavidas. Y Sofía me pidió que la ayudara con su proyecto de ciencias. «Los niños estarán bien sin ti, mamá», interrumpió Miguel, revisando su teléfono móvil como si nuestra conversación fuera menos importante que sus mensajes de WhatsApp. «Ya no son bebés. Necesitan aprender a ser independientes también». El mundo se tambaleó a mi alrededor. La sala donde había pasado tantas tardes jugando con mis nietos, donde había preparado cenas familiares los domingos, donde había celebrado cumpleaños y navidades, de repente se sintió hostil y fría. Los muebles que había ayudado a elegir me miraban como testigos mudos de mi humillación. «¿Y qué hay de las cosas que guardo aquí?», pregunté, señalando hacia el armario donde tenía algunas de mis pertenencias. Mis álbumes de fotos, la ropa de invierno. Carmen suspiró con exagerada paciencia, como si estuviera explicándole algo obvio a una niña caprichosa. «Podemos enviártelas cuando te instales en tu nuevo lugar. De hecho, ya hemos estado viendo algunas residencias muy bonitas, con gente de tu edad, actividades, cuidados médicos, todo lo que necesitas. Residencias». La palabra cayó sobre mí como una lápida. Ellos ya habían decidido mi futuro sin consultarme. Ya habían planeado deshacerse de mí como quien se deshace de un mueble viejo que ya no combina con la decoración. El portazo que di al salir resonó por todo el edificio. Mis piernas temblorosas me llevaron hasta el banco de la plaza cercana, donde me senté a llorar como no había llorado desde el funeral de mi esposo Roberto, 15 años atrás. Las palomas se acercaron esperando migas de pan, pero yo no tenía nada que darles.
por primera vez en mi vida, no tenía nada que dar. Esa noche, en mi pequeño apartamento de 2 habitaciones en el distrito de Carabanchel, me serví una copa de Jerez y revisé los papeles que guardaba en la caja fuerte. Mi patrimonio, construido grano a grano durante décadas de trabajo incansable. 3 departamentos que rentaba en el centro de Madrid. Acciones de empresas españolas que había comprado siguiendo los consejos de Roberto, quien entendía de inversiones y mercados financieros, y los ahorros en euros que había acumulado viviendo con austeridad mientras regalaba mi fortuna a los demás. 7.300.000 euros. Una suma que había crecido silenciosamente mientras yo vivía como si fuera pobre, mientras daba y daba sin pensar en mí misma. Dinero que había destinado mentalmente para mis nietos, para asegurarles un futuro brillante cuando fueran mayores. Nunca había pensado en usarlo para comprar el amor de mi propia familia, pero Miguel lo sabía. Él había manejado algunas de mis inversiones durante los últimos años, cuando yo empecé a sentirme abrumada por los números y las decisiones financieras. Él conocía cada euro, cada bien inmueble, cada acción en mi cartera, y ahora entendía por qué había sido tan insistente en que le diera poder legal para simplificar los trámites bancarios. El teléfono sonó. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Abuela, soy Sofía. Estoy usando el móvil de mi amiga Lucía. Papá me quitó el teléfono porque dice que no debo hablarte. Pero yo quiero verte. Te echo de menos. Mamá y papá han estado hablando de cosas raras sobre ti. Tengo miedo. Mis manos temblaron mientras leía el mensaje una y otra vez. Mi nieta de 8 años, mi pequeña Sofía, la única que todavía corría a abrazarme cuando me veía, estaba siendo manipulada para alejarla de mí. Estaban usando a los niños como peones en su juego cruel. Esa madrugada, despierta entre las sábanas que olían a soledad, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir exactamente qué estaban planeando Miguel y Carmen. Y si habían cometido el error de subestimarme por ser una mujer mayor, estaban a punto de aprender que los años no habían debilitado mi determinación. No sabía entonces que mi nieta de 8 años sería quien desentrañaría toda la verdad. No sabía que la inocencia de una niña sería el arma más poderosa contra la codicia de los adultos. Solo sabía que algo muy oscuro se estaba gestando en las sombras de mi propia familia, y que por primera vez en mi vida, iba a luchar no para dar, sino para proteger lo que era mío. ¿Continuamos con esta historia que te está partiendo el corazón? Dale like si sientes que Esperanza merece justicia, y suscríbete porque lo que viene después te va a dejar sin aliento. Durante los siguientes días, empecé a notar cosas que antes había ignorado por amor ciego. Miguel llegaba a casa más tarde de lo usual, siempre con excusas sobre reuniones importantes con inversores extranjeros. Carmen había empezado a mirarme de una manera diferente cuando coincidíamos en el mercado de San Miguel, como si estuviera evaluando cuánto tiempo más tendría que fingir cortesía. Pero fue Sofía quien me abrió los ojos completamente. Mi nieta logró llamarme desde el teléfono de la secretaria de su colegio, fingiendo que se sentía mal del estómago. Su vocecita temblaba cuando me contó lo que había escuchado la noche anterior. Abuela, papá y mamá estaban en el despacho con un señor muy serio que tenía un maletín negro. Yo me escondí detrás de la puerta porque mamá me había enviado a mi cuarto. Pero no cerré bien la puerta. ¿Qué decían, mi amor?, le pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Papá le enseñaba unos papeles al señor y decía que ya tenía tu firma en todo. El señor preguntó si estabas de acuerdo. Y papá se rió y dijo que tú ni te enterarías porque eres muy mayor y ya no entiendes de dinero. Las palabras de mi nieta me cayeron como cubos de agua helada. Miguel había estado planeando esto durante semanas, quizás meses. Cada vez que me había visitado con documentos del banco para simplificar, cada vez que había insistido en que firmara por si pasaba algo, había estado construyendo su trampa. ¿Recuerdas algo más, cielo? Sí, abuela. Mamá dijo algo sobre que ya habían encontrado una residencia muy barata para ti, y que con el dinero que iban a ahorrar, podrían comprar un chalet en Marbella. Luego dijeron que yo y Diego no podíamos verte más, porque les daba mala imagen tener una abuela en una residencia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cocina, bebiendo manzanilla y repasando cada documento que había firmado en los últimos meses.
Roberto siempre me había enseñado a leer la letra pequeña, pero yo había confiado ciegamente en Miguel. Después de todo, era mi hijo. Era el hombre al que había criado para que fuera honesto y bueno. A las 3 de la madrugada, tomé el metro hasta el despacho de mi viejo amigo Eugenio, un abogado que había ayudado a Roberto con las inversiones en bienes raíces años atrás. Eugenio tenía casi 80 años, pero su mente seguía afilada como una navaja. «Esperanza, ¿qué te trae tan temprano?», me preguntó cuando su secretaria me hizo pasar a las 9 en punto. Le conté todo, cada detalle, cada firma, cada conversación extraña. Eugenio escuchó en silencio, tomando notas en su libreta de cuero gastado que había usado durante décadas. «Tráeme todos los documentos que tengas», me dijo finalmente. «Vamos a revisar cada papel que firmaste. Y Esperanza, prepárate para lo peor». 2 días después, Eugenio me llamó con voz grave. «Esperanza, siéntate antes de que te diga esto. Miguel ha transferido la propiedad de 2 de tus departamentos a su nombre. Los papeles que firmaste no eran trámites bancarios, como te dijo. Eran escrituras de cesión de bienes. El teléfono casi se me cayó de las manos. También ha vaciado tu cuenta de ahorros principal. Han desaparecido 800.000 euros. Y hay más. Ha solicitado un préstamo usando tu tercer departamento como garantía. 800.000 euros. Dinero que había ahorrado céntimo a céntimo, trabajando en el taller hasta que mis dedos se deformaron de artritis, viviendo con lo mínimo mientras soñaba con dejarles algo hermoso a mis nietos. «¿Qué puedo hacer?», susurré. «Podemos denunciarlo por estafa y falsificación de documentos. Pero necesitamos pruebas de que te engañó deliberadamente. ¿Tienes algo que demuestre que no sabías lo que estabas firmando?». Esa tarde, regresé a casa de Miguel con el pretexto de recoger unas bufandas que había dejado olvidadas. Carmen me recibió con esa sonrisa forzada que ya conocía tan bien. «Esperanza, qué sorpresa. Miguel no está. Tuvo una reunión con unos inversores de bitcoins muy importante. Mientras ella preparaba café que no quería, yo logré activar la grabadora de voz en mi teléfono móvil y la dejé disimuladamente sobre la mesa del salón. «Carmen, tengo una duda sobre esos papeles que firmé la semana pasada. Miguel me dijo que eran del banco, pero no me quedó muy claro». La expresión de Carmen cambió sutilmente. Sus ojos se endurecieron. «¿Qué papeles?». «Los que Miguel me trajo. Dijo que eran para simplificar trámites. Pero una vecina me comentó que había firmado algo parecido. Y resultó ser otra cosa». Carmen dejó la taza con más fuerza de la necesaria. «Esperanza, a tu edad es normal que te confundas con estos temas financieros. Miguel se encarga de todo porque tiene experiencia en inversiones y mercados de capital. Tú solo debes confiar. Pero yo quiero entender qué firmé». La máscara de cortesía de Carmen se resquebrajó completamente. «Firmaste lo que tenías que firmar», explotó. «¿Crees que vamos a mantener a una vieja toda la vida? Miguel trabaja 12 horas diarias manejando millones en fondos de inversión. Y yo tengo mi carrera en el banco. No podemos estar cuidándote como si fueras una inválida». Su voz se volvió venenosa. «Además, ese dinero que tienes guardado como una avara no te sirve de nada. Nosotros sabemos cómo invertirlo, cómo hacer que crezca en el mercado de valores. Tú solo lo tienes ahí perdiendo valor con la inflación. Pero es mi dinero. Era tu dinero. Ahora Miguel puede hacer algo útil con él. Comprar propiedades que se revaloricen. Invertir en criptomonedas. Diversificar en euros y dólares. Cosas que tú ni entiendes». En ese momento entró Sofía corriendo desde su habitación. «¡Abuela!», gritó abrazándome con fuerza. Carmen la apartó bruscamente. «Sofía, ve a tu cuarto. Ya te dije que no puedes abrazar a la abuela. Se va a ir pronto a un lugar mejor para ella». «Pero yo no quiero que se vaya», lloró mi nieta. «Pues no importa lo que tú quieras», le gritó Carmen. «Los niños no deciden nada aquí. Y tu abuela ya cumplió su función. Ahora le toca a otros vivir bien». Tomé mi grabadora disimuladamente y salí de allí con el corazón destrozado, pero con algo mucho más valioso: la prueba de que me habían engañado deliberadamente. Esa noche, Eugenio escuchó la grabación 3 veces. «Con esto tenemos suficiente para presentar una denuncia penal», me dijo. «Pero Esperanza, prepárate. Esto va a ser una guerra. Y ellos van a luchar sucio.
No sabía entonces lo sucio que podían llegar a ser. No sabía que Miguel había estado planeando no solo robarme mi patrimonio, sino también hacerme declarar mentalmente incompetente para que nunca pudiera reclamarlo. Pero había algo que mi hijo no había considerado en sus cálculos financieros tan precisos, que una niña de 8 años puede tener el corazón más valiente del mundo cuando ve que alguien a quien ama está en peligro. Y Sofía estaba a punto de demostrar que en esta familia, la verdadera inteligencia no venía de los títulos universitarios ni de la experiencia en mercados bursátiles, sino del amor puro y la justicia instintiva de una mente joven que aún no había aprendido a mentir. La primera señal de que Miguel había descubierto mis movimientos llegó un viernes por la mañana, cuando el portero de mi edificio me entregó una carta certificada. Mis manos temblaron al ver el logo de un bufete de abogados que no conocía. Estimada señora García, comenzaba la carta con esa frialdad legal que congela la sangre. En representación de nuestro cliente, don Miguel García López, la notificamos que ha sido iniciado un proceso de incapacitación por deterioro mental. Según el informe médico adjunto, usted presenta signos de demencia senil que la incapacitan para manejar su patrimonio de manera responsable. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras penetraran realmente en mi cerebro. Miguel no solo me había robado mi dinero, ahora quería declararme loca para asegurarse de que nunca pudiera recuperarlo. El informe médico estaba firmado por un doctor que jamás había visto en mi vida. Según el documento, yo sufría de episodios de confusión severa, pérdida de memoria reciente y paranoia relacionada con el manejo de dinero y activos financieros. Todo mentira. Cada palabra cuidadosamente construida para pintar el retrato de una anciana senil que no podía distinguir entre la realidad y sus fantasías. Llamé inmediatamente a Eugenio, pero su secretaria me informó que estaba en el hospital. Un infarto la noche anterior. Mi único aliado había caído justo cuando más lo necesitaba. Esa tarde, mientras caminaba por el retiro tratando de aclarar mis ideas, recibí una llamada de Carmen. Esperanza. Necesitamos hablar. Miguel está muy preocupado por ti. Ha notado que últimamente actúas de manera extraña, olvidadiza. Creemos que necesitas ayuda profesional. Su voz tenía esa dulzura empalagosa que usan las enfermeras con los pacientes terminales. No me pasa nada, Carmen. Claro que sí te pasa algo. Ayer le dijiste a la vecina del 4º piso que Miguel te había robado dinero. ¿Te das cuenta de lo grave que es eso? Podrías arruinar su reputación en el banco donde maneja carteras de inversión de millones de euros. Sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Efectivamente, había comentado algo con doña Pilar, pero solo porque necesitaba desahogarme con alguien. Nunca pensé que llegaría a oídos de Miguel tan rápido. Además, continuó Carmen, hemos hablado con algunos especialistas. Dicen que estos episodios paranoides son muy comunes en mujeres de tu edad. Es normal que confundas la realidad con fantasías sobre robos y conspiraciones. No son fantasías, Carmen. Tengo pruebas. ¿Pruebas? Esperanza, por favor. Lo único que tienes son confusiones de una mente que ya no procesa la información correctamente. Mira, hemos encontrado una residencia preciosa en Alcorcón. Tienen especialistas en demencia senil, actividades para mantener la mente activa, y lo mejor de todo, cuidado médico las 24 horas. La residencia. Por supuesto. Todo estaba perfectamente orquestado. No voy a ir a ninguna residencia. No tienes opción, Esperanza. Miguel va a solicitar la tutela legal. Un juez va a decidir qué es lo mejor para ti, y nosotros vamos a asegurarnos de que recibas el cuidado que necesitas. Esa noche, Sofía logró escaparse de casa y apareció en mi puerta. Sus ojitos estaban rojos de tanto llorar. Abuela, papá dice que estás enferma de la cabeza y que me van a castigar si te veo, pero yo sé que no estás loca. Tú eres la persona más lista que conozco. La abracé con tanta fuerza que temí lastimaría. ¿Qué más han dicho, mi amor? Papá estaba hablando por teléfono con alguien sobre unos departamentos. Decía que ya casi tenía todo listo para venderlos y que el dinero lo iba a invertir en no sé qué cosa de criptomonedas que iba a hacerlo muy rico. Mi corazón se detuvo. Miguel estaba planeando vender mis propiedades. Una vez que lo hiciera, sería imposible recuperarlas.
También oí que mamá le decía a su hermana que en 6 meses ya no iban a tener que fingir que te quieren, que cuando estés en la residencia van a poder vivir como ricos de verdad. 6 meses. Ese era su timeline. En 6 meses querían tenerme encerrada, despojada de todo mi patrimonio y declarada mentalmente incompetente para que nunca pudiera reclamar nada. Sofía, ¿tú sabes dónde guardan papeles importantes en casa? Sí, papá tiene una caja fuerte en su despacho. A veces la abre cuando piensa que nadie está viendo. Sé la combinación porque la he visto ponerla muchas veces. ¿Te la sabes de memoria? Claro, es 230815. Es tu fecha de cumpleaños, abuela. 23 de agosto de 1951. La ironía me golpeó como una bofetada. Miguel había usado mi propia fecha de nacimiento como código para guardar los documentos de mi destrucción. Sofía, voy a pedirte algo muy importante, pero también muy peligroso. Si te da miedo, no tienes que hacerlo. Dime, abuela. Haré lo que sea. Necesito que consigas esos papeles de la caja fuerte. Pero solo si estás completamente segura de que tus papás no están en casa. Mañana se van todo el día a ver un chalet en Pozuelo. Van a estar fuera desde la mañana hasta la noche. Y Diego se queda en casa de su amigo Pablo. Al día siguiente, el corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme cuando vi a Sofía llegar con una mochila escolar llena de documentos. Los copié todos con la impresora de papá, me dijo con orgullo, y volví a poner los originales en su lugar para que no se dé cuenta. Mis manos temblaron mientras revisaba los papeles. Contratos de venta de mis departamentos ya firmados por Miguel, pero aún no ejecutados. Documentos del banco mostrando las transferencias fraudulentas. Y lo más escalofriante, un plan detallado para declararme incompetente, incluyendo sobornos a testigos que declararían sobre mi supuesto deterioro mental. Pero había algo más. Una carpeta marcada como Plan B, que contenía documentos que me helaron la sangre. Miguel había estado investigando opciones para acelerar el proceso, si yo me resistía demasiado. Notas sobre medicamentos que podrían causar confusión mental real, contactos de médicos privados dispuestos a certificar cualquier diagnóstico a cambio de dinero. En una hoja manuscrita con la letra de Miguel, encontré la frase que me partió definitivamente. Si la vieja sigue resistiéndose, podemos usar sedantes. En 3 meses estará realmente ida, y nadie cuestionará el diagnóstico de demencia. Sofía me vio llorar y se acercó para abrazarme. Abuela, ¿qué pasa? Tu papá no es el hombre que yo creía que era, mi amor. Yo ya lo sabía, susurró. Escuché cuando le dijo a mamá que tú eras solo un obstáculo entre él y ser multimillonario, que había esperado demasiado tiempo para ser rico de verdad. Esa noche llamé a todos los números de abogados que encontré en las páginas amarillas. Eugenio seguía en cuidados intensivos, y yo necesitaba ayuda legal urgentemente. Finalmente, una voz joven me contestó en el despacho de González & Asociados. Buenas noches, soy Alejandro González. ¿En qué puedo ayudarla? Le conté toda la historia. Esperaba que me colgara pensando que era una anciana paranoica, pero Alejandro me escuchó con atención profesional. Señora García, lo que me cuenta es muy grave. Tenemos que actuar rápido antes de que ejecuten la venta de sus propiedades. ¿Tiene las pruebas documentales? Las tengo todas. Entonces vamos a la guerra. Pero le advierto, esto va a ser brutal. Su hijo va a intentar hundirla por todos los medios posibles. No sabía entonces que Miguel había subestimado algo fundamental. Una niña de 8 años que amaba a su abuela más que cualquier dinero del mundo, y que tenía la valentía de enfrentarse a los adultos cuando estos perdían el rumbo de lo que estaba bien y lo que estaba mal. La batalla legal estaba a punto de comenzar. Pero la verdadera guerra ya había empezado en el corazón de una familia que había olvidado que el amor no se compra ni se vende en ningún mercado de valores del mundo. La respuesta de Miguel no se hizo esperar. 3 días después de que Alejandro presentara la denuncia por estafa y falsificación de documentos, recibí una visita que jamás olvidaré. Eran las 8 de la mañana cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré a 2 trabajadores sociales acompañados por un médico y un policía local. Detrás de ellos, Miguel caminaba con esa sonrisa fría que había perfeccionado para sus reuniones de negocios.
Buenos días, señora García, dijo la trabajadora social, una mujer joven con portapapeles y cara de circunstancias. Soy Isabel Martín del Departamento de Servicios Sociales de Madrid. Hemos recibido un reporte de que usted podría estar en situación de riesgo debido a su estado mental deteriorado. Miguel se adelantó con expresión de hijo preocupado. Mamá, estos señores solo quieren ayudarte. Has estado muy confundida últimamente, acusándome de cosas terribles. Creo que necesitas evaluación médica urgente. No necesito ninguna evaluación, respondí, tratando de mantener la calma. Estoy perfectamente bien. El médico, un hombre calvo con bata blanca que obviamente había sido contratado por Miguel, se acercó con una sonrisa condescendiente. Señora García, entiendo su resistencia. Es muy común en pacientes con demencia inicial negar que tienen problemas. ¿Por qué no conversamos un poco para que pueda evaluar su estado cognitivo? ¿Qué día es hoy?, me preguntó, sacando una libreta. Lunes, 15 de octubre de 2024. ¿Sabe dónde está? En mi casa, en la calle Embajadores 47, Madrid, España. ¿Reconoce a esta persona?, señaló a Miguel. Es mi hijo Miguel García López, de 45 años. Trabaja como director financiero en Banco Santander, casado con Carmen Ruiz, padre de Diego de 12 años y Sofía de 8 años. El médico frunció el ceño. Claramente esperaba respuestas confusas que justificaran su diagnóstico preestablecido. Miguel intervino rápidamente. Doctor, como le expliqué por teléfono, ella tiene episodios de lucidez, pero también momentos de paranoia severa. Ayer me acusó de robarle millones de euros. Dice que tengo una conspiración para quitarle su fortuna y meterla en una residencia. ¿Es cierto eso, señora García?, preguntó la trabajadora social. No es paranoia cuando tienes pruebas, respondí. Mi hijo ha falsificado mi firma para transferirse mis propiedades. Tengo documentos que lo demuestran. Miguel soltó una risa que sonó ensayada. ¿Ven? Esto es exactamente lo que les decía. Está obsesionada con teorías de conspiración sobre dinero que no existe. Mamá, tú no tienes millones de euros. Vives de tu pensión de viudedad, como cualquier señora de tu edad. Mentira, exclamé. Tengo 3 departamentos en alquiler, acciones del IBEX 35 y depósitos en euros que sumaban 7. 3 millones antes de que tú los robaras. El médico y la trabajadora social intercambiaron miradas significativas. En sus rostros pude leer lo que pensaban. Pobre anciana delirante que fantasea con ser rica. Señora García, dijo el médico con voz paternalista. Es muy común que las personas mayores desarrollen fantasías sobre riquezas imaginarias. Es un mecanismo de defensa contra la sensación de vulnerabilidad económica. ¡No son fantasías! ¡Llamen a mi abogado! Revisen los registros de la propiedad. Miguel suspiró teatralmente. Doctor, ¿ve lo agitada que se pone? La semana pasada casi se desmaya en el banco porque insistía en que le habían robado dinero de una cuenta que, según los registros, nunca existió. Era mentira. Pero Miguel la contaba con tal convicción que hasta yo misma empecé a dudar por un momento. La trabajadora social tomó notas mientras hablaba. ¿Tiene familia que pueda cuidarla? Yo soy su único hijo, respondió Miguel. Mi esposa y yo hemos intentado ayudarla, pero se ha vuelto muy agresiva. Ayer le gritó a mi hija pequeña cuando la niña intentó abrazarla. Otra mentira. Pero ellos no tenían manera de saberlo. Creemos que lo mejor sería una evaluación psiquiátrica completa en un centro especializado, concluyó el médico. Al menos por 72 horas de observación. Mi mundo se desplomó. Una evaluación psiquiátrica de 72 horas era exactamente lo que Miguel necesitaba para ejecutar la venta de mis propiedades. En el tiempo que yo estuviera encerrada siendo evaluada, él podría firmar todos los documentos necesarios. «¡No voy a ir a ningún psiquiátrico!», grité. «¡Esto es un secuestro!». En ese momento apareció Sofía, que había estado escondida en las escaleras desde que llegaron los oficiales. Mi nieta se abalanzó sobre mí, abrazándome con fuerza. «Abuela, ¿qué le están haciendo a mi abuela?». Miguel se puso pálido al ver a su hija. «Sofía, ¿qué haces aquí? Se suponía que estabas en el colegio». «Mentí y me escapé porque sabía que ibas a lastimar a la abuela», le gritó mi nieta con una valentía que me partió el corazón. «Ella no está loca. Tú eres el malo».
La trabajadora social se arrodilló a la altura de Sofía. Hola, pequeña. ¿Tu abuela te ha dicho cosas raras últimamente? No, mi abuela es súper inteligente. Ella sabe de números y de dinero y de todo. Es mi papá el que dice mentiras. Miguel intentó tomar a Sofía del brazo. Sofía, no entiendes lo que está pasando. Los adultos estamos hablando de cosas importantes. ¡Sí, entiendo!, le gritó mi nieta apartándose. Entiendo que quieres robarle el dinero a la abuela y meterla en una residencia para que se muera sola. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los adultos se quedaron mirando a esa niña de 8 años que había puesto en palabras lo que nadie se atrevía a decir directamente. Miguel intentó reír nerviosamente. Los niños dicen cosas. Ya saben cómo son. Sofía ha estado viendo muchas películas últimamente, pero Sofía no había terminado. Yo oí cuando le dijiste a mamá que ibas a vender los departamentos de la abuela y que con ese dinero ibas a comprar bitcoins y hacerte súper rico. Y también oí cuando dijiste que si ella no firmaba los papeles, le ibas a dar medicinas para que se volviera tonta de verdad. El médico se enderezó bruscamente. ¿Qué acabas de decir, niña? Que mi papá tiene planes escritos en su computadora sobre cómo hacer que mi abuela parezca loca para quitarle su herencia. Miguel empezó a sudar visiblemente. Ella está confundida. Los niños malinterpretan las conversaciones de adultos. Pero la trabajadora social ahora miraba a Miguel con suspicacia creciente. ¿Es cierto que su madre tiene propiedades registradas a su nombre? Bueno, sí, pero ¿y es cierto que usted maneja sus asuntos financieros? Como cualquier hijo responsable que cuida de su madre anciana. ¿Y es cierto que hay documentos firmados transfiriendo esas propiedades a su nombre? Miguel se quedó callado demasiado tiempo. Su silencio fue más revelador que cualquier confesión. Sofía aprovechó el momento para sacar de su mochila escolar una carpeta de documentos. Trabajadora social. Estos son los papeles que mi papá tiene escondidos en su caja fuerte. Mi abuela me pidió que los trajera para que ustedes pudieran ver la verdad. El médico tomó los documentos y los revisó rápidamente. Su expresión cambió completamente al ver las firmas falsificadas y los planes detallados para incapacitar mentalmente a una anciana. Señor García, dijo con voz dura, me temo que aquí hay evidencia de un posible fraude. No puedo proceder con la evaluación psiquiátrica hasta que esto se investigue apropiadamente. Miguel intentó una última jugada desesperada. Esos documentos fueron robados de mi casa. Es mi hija menor quien los trajo. Esto demuestra que mi madre está usando a la niña para sus delirios. Pero ya era demasiado tarde. La trabajadora social había llamado por radio y en minutos aparecieron más policías, esta vez para escoltar a Miguel. Sofía me abrazó mientras veíamos cómo se llevaban a su padre esposado. Abuela, ¿ahora ya estás a salvo? No supe qué responderle. La batalla legal apenas comenzaba, pero por primera vez en semanas, sentí que tal vez, solo tal vez, la verdad tenía una oportunidad de ganar contra el dinero y la manipulación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía el alivio de saber que Miguel había sido detenido y que las autoridades finalmente comenzaban a tomar en serio mis acusaciones. Por otro lado, el dolor de ver a mi propio hijo esposado como un criminal común me carcomía el alma como un ácido silencioso. Carmen apareció en mi puerta esa misma tarde, pero ya no era la mujer de sonrisa plástica que conocía. Sus ojos estaban hinchados de llorar, su maquillaje corrido, y por primera vez en años parecía genuinamente humana. Esperanza, necesitamos hablar, me dijo con voz quebrada. Por favor, la dejé pasar, más por curiosidad que por compasión. Carmen se sentó en mi sofá como si fuera un mueble extraño, mirando hacia el suelo con las manos temblorosas. Yo no sabía lo lejos que había llegado Miguel, comenzó. Sabía que manejaba tus inversiones, sabía que había firmado algunos documentos, pero nunca pensé que había falsificado tu firma. Nunca pensé que había robado tanto dinero. ¿En serio?, le pregunté, sin poder ocultar la amargura en mi voz. ¿No sabías nada sobre los planes para drogarme con sedantes? ¿No sabías sobre la residencia en Alcorcón? ¿No sabías sobre el plan para declararme mentalmente incompetente? Carmen se cubrió el rostro con las manos.
Sabía algunas cosas, pero Miguel me decía que era por tu bien. Me convenció de que realmente estabas perdiendo la memoria, que las acusaciones que hacías eran síntomas de demencia. Me dijo que los médicos habían confirmado que necesitabas cuidado especializado. Y tú le creíste porque era conveniente creerle. Sí, explotó. Porque era más fácil creer eso que aceptar que me había casado con un monstruo. Porque necesitaba pensar que el dinero que estábamos gastando en el chalet de Marbella y en las inversiones en criptomonedas era legítimo. Por primera vez, Carmen parecía estar diciéndome la verdad. Esperanza. Miguel me enseñó documentos bancarios que mostraban que solo tenías tu pensión de viudedad. Me dijo que tus fantasías sobre ser rica eran delirios, que habías inventado toda esa fortuna en tu cabeza. ¿Y los departamentos que sabías que existían? Me dijo que eran propiedades que él había comprado usando préstamos, que las había puesto a tu nombre solo por cuestiones fiscales, pero que el dinero era suyo. La mentira había sido tan elaborada, tan convincente, que incluso ahora, sabiendo la verdad, podía entender cómo Carmen había caído en la trampa. ¿Qué va a pasar con los niños?, le pregunté. Carmen rompió a llorar desconsoladamente. Diego está destrozado. No entiende por qué su padre está en la cárcel. Pero Sofía me dijo que sabía que su papá era malo, que había estado esperando que alguien lo detuviera. ¿Dónde está Sofía ahora? En casa de mi hermana. No puede quedarse conmigo porque ya no tenemos casa. ¿Qué quieres decir? El chalet que compramos en Pozuelo estaba financiado con el dinero que Miguel robó de tus cuentas. El banco ya lo ha embargado. El piso de Salamanca también está en proceso de embargo porque Miguel había conseguido una hipoteca usando tus propiedades como garantía. El karma había comenzado a funcionar más rápido de lo que yo esperaba. Carmen, tengo que preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad. ¿Sabías sobre el plan B? ¿Sabías que Miguel planeaba drogarme si yo me resistía? Carmen me miró con horror genuino. ¿De qué hablas? Le mostré los documentos que Sofía había conseguido. Carmen leyó en silencio, y vi cómo su rostro pasaba por todas las etapas del horror y la incredulidad. Dios mío, Esperanza, te juro por mis hijos que jamás supe de esto. Si hubiera sabido que Miguel planeaba envenenarte, ¿me habrías ayudado? Se quedó callada mucho tiempo. Finalmente susurró, no lo sé. Y eso me convierte en una cómplice, ¿verdad? Esa tarde, Alejandro me llamó con noticias que me cambiaron la perspectiva de todo el caso. Esperanza, tengo buenas y malas noticias. Las buenas. Hemos conseguido bloquear todas las transferencias pendientes. Sus propiedades están seguras y el dinero que aún no había sido gastado está siendo restituido a sus cuentas. ¿Y las malas? Miguel ha contratado a uno de los mejores abogados penalistas de Madrid, Mauricio Sandoval, especialista en delitos financieros. Este hombre ha sacado de la cárcel a multimillonarios acusados de evasión fiscal y fraude bancario. ¿Eso significa que Miguel puede salir libre? Significa que va a luchar con todas sus armas. Y Esperanza, hay algo más. Miguel está alegando que todo fue un malentendido, que usted le había dado poder absoluto sobre sus finanzas para proteger el patrimonio familiar de posibles demandas futuras. Eso es ridículo. Lo sé, pero su abogado va a intentar demostrar que usted estaba completamente consciente de todas las transferencias, que incluso las solicitó para optimizar el rendimiento de sus activos en diferentes mercados financieros. ¿Cómo puede probar algo así? Van a argumentar que una mujer con su patrimonio neto no podría haber sido engañada tan fácilmente, que sus inversiones en fondos de alto rendimiento y diversificación en monedas extranjeras fueron decisiones financieras sofisticadas que solo una persona mentalmente competente podría haber tomado. La ironía era cruel. Miguel iba a usar mi propia inteligencia financiera como prueba de que yo había sido cómplice de mi propio despojo. ¿Pero tenemos las grabaciones, los documentos del Plan B? Sí, pero ellos van a alegar que todo eso fue fabricado, que usted y Sofía manipularon evidencia para incriminar a Miguel después de que surgieron desacuerdos familiares sobre el manejo del dinero. Esa noche no pude dormir. Miguel había encontrado la manera de convertir cada prueba en su contra en una prueba a su favor. Mi inteligencia se volvía complicidad. El amor de Sofía se volvía manipulación. Mi dolor se volvía venganza. A las 3 de la madrugada, sonó mi teléfono. Era Sofía,
llamando desde la casa de su tía. Abuela, estoy muy asustada. ¿Qué pasa, mi amor? Un señor muy elegante vino a hablar conmigo y con Diego. Dijo que era el abogado de papá. Me hizo muchas preguntas sobre ti, sobre si tú me habías dicho qué tenía que decir a la policía. Se me helaron las venas. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que tú nunca me dijiste qué tenía que decir, que yo sola decidí ayudarte porque papá estaba siendo malo contigo. ¿Y qué dijo él? Dijo que era muy inteligente para mi edad, y que los niños inteligentes a veces pueden meterse en problemas si dicen cosas que los adultos pueden malinterpretar. Miguel estaba intimidando a su propia hija. Estaba usando a una niña de 8 años como un peón más en su estrategia legal. Abuela, ¿ese señor me puede hacer daño? No, mi amor. Yo no voy a dejar que nadie te haga daño. Pero mientras consolaba a Sofía, me di cuenta de que Miguel tenía más recursos de los que yo había imaginado. Tenía dinero, tenía contactos, tenía un abogado especializado en hacer que los culpables parecieran víctimas, y ahora estaba dispuesto a usar a sus propios hijos para salvar su pellejo. La guerra había escalado a un nivel que jamás pensé que vería. Ya no se trataba solo de recuperar mi dinero o mi dignidad. Ahora se trataba de proteger a una niña valiente que había arriesgado todo por salvar a su abuela. Miguel había cometido muchos errores en su plan, pero su mayor error había sido subestimar a una anciana que había pasado 72 años aprendiendo que la vida no siempre es justa, pero que a veces, solo a veces, la verdad encuentra una manera de ganar. El juicio comenzó un lunes gris de noviembre, en una sala del juzgado de primera instancia que olía a papel viejo y desinfectante. Me senté en el banco de los denunciantes con Alejandro a mi lado, mirando cómo Miguel entraba escoltado por su abogado Mauricio Sandoval, un hombre de traje impecable y sonrisa calculada, que caminaba como si fuera dueño del mundo. Miguel había adelgazado durante las semanas en prisión preventiva, pero sus ojos conservaban esa frialdad que había desarrollado en sus años como director financiero. Me miró una sola vez, y en esa mirada no vi al niño que había criado, sino a un extraño que evaluaba a un oponente en una transacción comercial. La sala se llenó lentamente. Carmen entró con los niños, Diego caminando como un zombi y Sofía aferrada a la mano de su tía. Mi nieta me buscó con la mirada y me dedicó una sonrisa valiente que me partió el corazón. Esa niña de 8 años estaba a punto de testificar contra su propio padre. El juez, un hombre serio de unos 60 años, llamado Magistrado Herrera, revisó los documentos con la parsimonia de quien había visto demasiados casos de familias destruidas por la codicia. Procederemos con la lectura de cargos contra el acusado Miguel García López por los delitos de estafa agravada, falsificación de documentos y apropiación indebida en cuantía superior a los 7 millones de euros. 7 millones de euros. La cifra resonó en la sala como un trueno. Escuchar mi patrimonio reducido a una cantidad en un expediente judicial me hizo sentir extrañamente ajena a mi propia vida. Mauricio Sandoval se levantó para presentar su alegato inicial. Su señoría, mi cliente es víctima de una campaña de difamación orquestada por una madre resentida que no puede aceptar que su hijo haya tenido éxito en el mundo de las finanzas internacionales. Miguel García no robó dinero. Administró con brillantez los activos de su madre, multiplicando su valor a través de inversiones estratégicas en mercados de divisas y criptomonedas. ¿Está diciendo que la demandante autorizó todas las transferencias?, preguntó el juez. Exactamente, su señoría. La señora García es una mujer inteligente que construyó una fortuna considerable a lo largo de décadas. No es una anciana senil que puede ser engañada fácilmente. Cada decisión financiera fue consultada y aprobada por ella. Alejandro se levantó inmediatamente. «Protesto, su señoría. La defensa no tiene pruebas de esas supuestas consultas. Tenemos algo mejor que consultas verbales», replicó Sandoval con una sonrisa triunfante. «Tenemos las grabaciones». Mi corazón se detuvo. ¿Qué grabaciones? Sandoval reprodujo un audio en el que se escuchaba claramente mi voz diciendo: «Miguel, confío en ti completamente. Haz lo que consideres mejor con el dinero. Tú entiendes de inversiones y mercados financieros mucho mejor que yo». Era mi voz, sin duda,
Pero esas palabras habían sido dichas en un contexto completamente diferente, años atrás, cuando Miguel me había preguntado si podía invertir una pequeña cantidad en fondos de bajo riesgo para mi jubilación. Como pueden escuchar, continuó Sandoval, la señora García otorgó poder absoluto a su hijo para manejar sus inversiones, y él lo hizo brillantemente, aumentando el valor de la cartera familiar en un 300% durante los últimos 5 años. Eso es una manipulación de evidencia, gritó Alejandro. Esa grabación está sacada de contexto. ¿Puede demostrarlo?, preguntó Sandoval con aire desafiante. El juez intervino. Procederemos con los testimonios. Llamo a declarar a la demandante, Esperanza García. Caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas. Juré decir la verdad y comencé a relatar mi historia desde el principio. Los años de sacrificio, las mentiras de Miguel, el descubrimiento del robo. Mauricio Sandoval me interrumpió durante el contrainterrogatorio. Señora García, ¿es cierto que usted acumuló una fortuna de más de 7 millones de euros trabajando como costurera? Trabajé muchos años. Ahorré cada céntimo. ¿Es cierto que nunca estudió finanzas ni economía? No, pero ¿es cierto que hasta hace 5 años no sabía manejar una computadora ni acceder a banca online? Sí, pero eso no significa... Entonces, ¿cómo explica que sus inversiones en mercados internacionales hayan sido tan exitosas? ¿Cómo una mujer sin educación financiera logró diversificar su cartera en bitcoins, acciones del Nasdaq y fondos de inversión europeos? La trampa era perfecta. Miguel había usado mi dinero para hacer inversiones arriesgadas que por casualidad habían resultado exitosas. Y ahora su abogado usaba ese éxito como prueba de que yo había estado involucrada en todas las decisiones. Mi hijo manejaba esas inversiones sin mi conocimiento. Respondí. ¿Sin su conocimiento? Señora García, ¿está diciendo que alguien puede mover millones de euros sin que el propietario se entere? Él falsificó mi firma. ¿Tiene pruebas de esa falsificación? Alejandro presentó el informe pericial que demostraba las firmas falsas, pero Sandoval tenía preparada su respuesta. Su señoría, mi cliente reconoce que en algunas ocasiones firmó documentos por su madre, pero siempre con su autorización expresa. La señora García tiene artritis severa en las manos y frecuentemente le pedía a Miguel que firmara por ella cuando el dolor le impedía escribir. Era cierto que algunas veces le había pedido que firmara recibos o documentos menores cuando mis manos me dolían mucho. Miguel había convertido esos pequeños favores en la base de su defensa. Llamo a declarar a la menor Sofía García Ruiz, anunció el juez. Mi nieta caminó hacia el estrado con una valentía que me llenó de orgullo y terror. El juez se dirigió a ella con voz suave. Sofía, ¿sabes por qué estás aquí? Sí, señor juez. Estoy aquí porque mi papá le robó dinero a mi abuela y yo lo descubrí. ¿Cómo lo descubriste? Escuché cuando hablaba por teléfono sobre vender los departamentos de la abuela. Y encontré papeles en su caja fuerte donde tenía planes para hacer que la abuela pareciera loca. Mauricio Sandoval se levantó para el contrainterrogatorio. Y en ese momento, supe que Miguel había perdido toda humanidad. Sofía, ¿tu abuela te pidió que buscaras esos papeles? Sí, pero... ¿te dijo qué tenías que encontrar? No, ella solo quería ver qué había en la caja. ¿Te prometió algo a cambio de ayudarla? No, yo ayudé a mi abuela porque la amo. Sofía, ¿es cierto que tu abuela te compra regalos y tu papá a veces te castiga? Alejandro protestó inmediatamente. Su señoría. La defensa está manipulando a una menor. ¿Sabías que acusar falsamente a alguien de robo es muy grave? Continuó Sandoval, ignorando la protesta. Sofía comenzó a llorar. Yo no estoy mintiendo. Mi papá es malo con mi abuela. ¿Tu abuela te dijo que tu papá era malo? No. Yo lo vi con mis propios ojos. En ese momento, Miguel se levantó y gritó: ¡Basta! No van a usar a mi hija para sus mentiras. El juez ordenó silencio, pero el daño estaba hecho. Miguel había mostrado su verdadera cara, la del hombre que estaba dispuesto a destruir psicológicamente a su propia hija de 8 años para salvar su pellejo. Carmen se levantó desde el público. Su señoría, solicito permiso para testificar. Señora García Ruiz, ¿desea testificar a favor o en contra del acusado?
Carmen miró directamente a Miguel con una expresión que jamás le había visto. En contra, su señoría. Mi esposo me engañó a mí también. Y acabo de ver cómo intenta destrozar psicológicamente a nuestra hija para salir libre. No puedo seguir callada. El rostro de Miguel se descompuso completamente. Su propia esposa acababa de volverse en su contra. Y por primera vez desde que comenzó todo este infierno, vi miedo real en sus ojos. Carmen caminó hacia el estrado con determinación, y supe que la batalla estaba a punto de tomar un rumbo que nadie había previsto. La verdad, finalmente, iba a tener su día en el tribunal. Carmen subió al estrado con una dignidad que no le había visto en años. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz salió clara y firme cuando juró decir la verdad. Su señoría, durante 5 años viví en una mentira cuidadosamente construida por mi esposo. Hoy quiero contarles toda la verdad, no solo por Esperanza, sino por mis hijos, que merecen saber quién es realmente su padre. Mauricio Sandoval intentó interrumpir, pero el juez le hizo un gesto para que guardara silencio. Continúe, señora García. Miguel me convenció de que la señora García estaba perdiendo la memoria. Me mostró informes médicos falsos, grabaciones editadas, y me hizo creer que las acusaciones de robo eran delirios seniles. Yo quería creer esas mentiras porque significaban que podíamos vivir mejor, que mis hijos podrían ir a colegios privados, que podríamos tener una casa más grande. Carmen hizo una pausa, respiró profundamente y continuó. Pero hace una semana encontré en su computadora una carpeta llamada Proyecto Herencia. Contenía un plan detallado de 5 fases para apropiarse legalmente del patrimonio de su madre. La primera fase era ganar su confianza como administrador financiero. La segunda, aislarla socialmente de amigos y familiares. La tercera, hacerla firmar documentos presentándolos como trámites bancarios rutinarios. El silencio en la sala era absoluto. Hasta los abogados habían dejado de tomar notas para escuchar cada palabra. La cuarta fase era más siniestra. Miguel había contactado con médicos privados dispuestos a diagnosticar demencia a cambio de dinero. Tenía cotizaciones de 3 clínicas diferentes, todas especializadas en internamientos psiquiátricos involuntarios. Miguel se levantó de su asiento. Eso es mentira. Carmen está inventando. ¡Silencio!, rugió el juez. Una interrupción más y lo haré sacar de la sala. Carmen continuó, mirando directamente a Miguel. La quinta fase, la más horrible de todas, era el plan para administrarle medicamentos que causarían confusión mental real. Miguel había investigado sobre drogas que simulan síntomas de Alzheimer. Quería convertir en realidad la demencia que había estado fingiendo que ella tenía. La sala estalló en murmullos de horror. Alejandro aprovechó el momento. ¿Tiene pruebas de lo que afirma? Carmen sacó una memoria USB de su bolso. Aquí está toda la carpeta de Miguel, incluidos los correos electrónicos con los médicos corruptos y las investigaciones sobre medicamentos para inducir deterioro cognitivo. Mauricio Sandoval saltó de su asiento. ¡Protesto! Esa evidencia fue obtenida ilegalmente invadiendo la privacidad de mi cliente. El juez examinó la memoria USB. La evidencia será admitida. Cuando se trata de delitos graves contra personas vulnerables, el interés público supera las consideraciones de privacidad. Mientras el tribunal revisaba los archivos, Carmen siguió testificando. Miguel gastó el dinero robado en inversiones de alto riesgo, tratando de multiplicarlo rápidamente para cubrir sus huellas. Compró bitcoins cuando estaban en su pico máximo y perdió millones. Invirtió en startups tecnológicas que quebraron. Apostó en mercados de divisas sin entender realmente cómo funcionaban. ¿Cuánto dinero se perdió en esas inversiones fallidas?, preguntó Alejandro. Casi 3 millones de euros. Miguel estaba desesperado por recuperar esas pérdidas antes de que Esperanza se diera cuenta del robo. Por eso, aceleró el plan para declararla incompetente. Necesitaba acceso legal total a su patrimonio para cubrir sus fracasos financieros. El juez revisó los documentos de la memoria USB con expresión cada vez más grave. ¿Es cierto que existe correspondencia con doctores ofreciendo servicios de diagnósticos falsos? Sí, su señoría. Miguel les pagó 50.000 euros a 3 médicos diferentes. Uno para el diagnóstico inicial de demencia, otro para confirmar el diagnóstico, y un tercero para recomendar el internamiento inmediato.
Miguel había palidecido hasta un punto que parecía enfermo. Su abogado intentó una última maniobra desesperada. Su señoría, el testimonio de la señora García no es confiable. Está en proceso de divorcio y claramente busca venganza contra mi cliente. Carmen se volvió hacia Sandoval con una furia fría. ¿Venganza? Señor abogado, mi venganza habría sido quedarme callada y dejar que su cliente fuera a prisión sin que nadie supiera lo monstruoso que realmente es. Mi venganza habría sido mantener el dinero robado y vivir cómodamente mientras una anciana inocente era internada en un psiquiátrico. Luego se dirigió directamente a Miguel. ¿Pero sabe qué me hizo cambiar de opinión? Ver cómo tratabas de destruir psicológicamente a Sofía hace 5 minutos. Ver cómo estabas dispuesto a traumatizar a tu propia hija de 8 años para salvar tu pellejo. En ese momento supe que no eras el hombre con quien me casé, sino un monstruo que había estado fingiendo ser humano durante años. Miguel finalmente habló, pero su voz sonaba quebrada. Carmen, todo lo que hice fue por nuestra familia, para asegurarles un futuro mejor. No, le gritó. Todo lo que hiciste fue por tu ego, por tu necesidad de ser rico y poderoso. Torturaste a una anciana que te amaba más que a su propia vida. Ibas a drogarla para volverla realmente loca. Y ahora intentas lavarte el cerebro a nuestros hijos para que crean que su abuela es la villana. El juez llamó a un receso de 15 minutos. Durante ese tiempo, vi cómo Miguel hablaba desesperadamente con su abogado, gesticulando como un hombre que se ahogaba, tratando de aferrarse a cualquier cosa que pudiera salvarlo. Cuando se reanudó la sesión, Mauricio Sandoval presentó su último argumento. Su señoría, mi cliente es culpable de mal manejo financiero, tal vez de imprudencia en las inversiones, pero no de intento de asesinato psicológico. Los documentos sobre medicamentos eran solo investigación teórica. Nunca se implementó nada. ¿Investigación teórica?, preguntó el juez con sarcasmo. ¿Para qué investigaría teóricamente sobre drogas para inducir demencia? Para entender mejor la enfermedad de su madre y poder ayudarla. Incluso Sandoval parecía avergonzado de tener que decir esas palabras. El juez revisó una vez más todos los documentos, las grabaciones, los testimonios. Luego se dirigió directamente a Miguel. Señor García, durante 30 años de carrera judicial he visto muchas formas de crueldad, pero pocas tan calculadas y sistemáticas como la suya. Ha intentado destruir mentalmente a la mujer que le dio la vida, que sacrificó su juventud y su dinero para darle educación y oportunidades. Miguel intentó responder, pero el juez continuó. Ha manipulado a su esposa, ha traumatizado a sus hijos, ha corrompido a profesionales médicos, y ha mostrado en esta sala que no tiene límites en su crueldad cuando se trata de proteger sus intereses económicos. Su señoría, yo no he terminado. Lo que más me impresiona de este caso no es la cantidad de dinero involucrada, sino la frialdad con la que calculó el sufrimiento de una persona vulnerable. Sus documentos muestran que planeó cada detalle, desde aislarla socialmente hasta inducirle deterioro mental real. El juez hizo una pausa y miró a Sofía, que estaba sentada entre Carmen y su tía. Afortunadamente, la justicia a veces llega de las fuentes más inesperadas. Una niña de 8 años tuvo más valor moral que todos los adultos involucrados en este caso. Luego pronunció las palabras que cambiarían nuestras vidas para siempre. Miguel García López, lo declaro culpable de estafa agravada, falsificación de documentos, intento de secuestro psicológico y conspiración para cometer lesiones graves. Lo condeno a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 6 años. Miguel se desplomó en su silla como si le hubieran disparado. Su abogado intentó consolarlo, pero él ya no escuchaba nada. Además, continuó el juez, ordeno la restitución inmediata y completa del patrimonio sustraído a la señora Esperanza García, incluyendo intereses y daños punitivos por el trauma psicológico causado. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Había ganado. Después de meses de terror, humillación y dolor, finalmente había ganado. Pero extrañamente, no sentía triunfo. Solo sentía una profunda tristeza por el hijo que había perdido para siempre, y una inmensa gratitud por la nieta que me había salvado la vida y la dignidad.
Sofía corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Abuela, ¿ahora ya podemos estar juntas otra vez? Sí, mi amor, le susurré al oído. Ahora podemos empezar de nuevo. 6 meses después del juicio, me encontré sentada en la terraza de mi nuevo apartamento en Valencia, mirando el mar Mediterráneo, mientras Sofía jugaba en la playa con otros niños del vecindario. Había vendido uno de mis departamentos en Madrid y compré esta casa cerca del puerto, donde el aire salado llenaba mis pulmones con la promesa de nuevos comienzos. Carmen había rehecho su vida también. Después del divorcio, consiguió trabajo en una sucursal bancaria de Alicante y alquiló un pequeño piso cerca del mío. Los niños pasaban los fines de semana conmigo, y por primera vez en años, nuestra relación estaba basada en afecto genuino en lugar de conveniencia o manipulación. Diego había sido el que más había sufrido con todo el proceso. A los 12 años, entender que tu padre es un criminal que intentó destruir mentalmente a tu abuela es devastador. Pasó meses en terapia psicológica, luchando contra la rabia, la confusión y la sensación de traición. Poco a poco, sin embargo, comenzó a sanar. Abuela, me dijo un día mientras caminábamos por el paseo marítimo, ¿tú me odias por haber creído las mentiras de papá? Mi amor, le respondí, deteniéndome para abrazarlo. Tú eras un niño. Los niños confían en sus padres porque esa es la forma natural del mundo. No hay nada que perdonarte. Sofía, en cambio, había florecido como una flor después de la lluvia. Su valentía durante el juicio la había convertido en una pequeña heroína local. Los periódicos habían cubierto la historia, siempre protegiendo su identidad, pero destacando cómo una niña de 8 años había desenmascarado un fraude millonario. Una tarde, mientras preparaba paella para la cena, había empezado a cocinar otra vez, algo que no hacía desde que Roberto murió. Sofía se acercó con uno de sus dibujos. Mira, abuela, somos tú y yo en nuestra casa nueva. El dibujo mostraba una casa junto al mar, con 2 figuras sonrientes, una alta y una pequeña, tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante. En la esquina inferior, había escrito con su caligrafía infantil, «Mi abuela no es vieja, es valiente». Me senté en una silla y lloré, no de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. El dinero recuperado me había dado una libertad que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por llegar a fin de mes, por ahorrar cada céntimo, por sacrificar mis propias necesidades por las de otros. Con mi patrimonio restituido y los daños punitivos ordenados por el juez, tenía recursos suficientes para vivir cómodamente y ayudar a quien realmente lo necesitara. Había establecido un fondo de becas para mujeres mayores que quisieran estudiar o aprender nuevas habilidades. También donaba mensualmente a organizaciones que ayudaban a víctimas de abuso financiero familiar, un problema más común de lo que la gente imaginaba. El dinero no compra la felicidad, solía decir Roberto, pero sí compra la tranquilidad para buscarla. Una mañana de primavera, mientras tomaba café en mi terraza favorita, vi un artículo en el periódico local que me llamó la atención. Una mujer de 65 años había denunciado a su hijo por apropiación indebida de su herencia. El caso sonaba dolorosamente familiar. Sin pensarlo 2 veces, llamé al número que aparecía al final del artículo. La mujer se llamaba Pilar, y cuando le conté mi historia, rompió a llorar por teléfono. Pensé que era la única a quien le había pasado algo así, me dijo. Pensé que era una mala madre por sospechar de mi propio hijo. No estás sola, le aseguré, y definitivamente no eres una mala madre. Durante las siguientes semanas, ayudé a Pilar a encontrar un buen abogado, la acompañé a las citas legales y le presté el apoyo emocional que yo había necesitado desesperadamente durante mis momentos más oscuros. Descubrí que había decenas de casos similares en España. Hijos adultos que manipulaban a padres mayores para apropiarse de sus bienes. Familias que se convertían en sociedades económicas donde el afecto se medía en euros y las relaciones se reducían a transacciones financieras. Decidí usar mi experiencia para ayudar a otras víctimas. Alejandro y yo creamos una pequeña fundación llamada Dignidad Senior, que ofrecía asesoría legal gratuita y apoyo psicológico a personas mayores
víctimas de abuso económico familiar. La primera vez que di una charla en un centro comunitario de Valencia, había 20 personas en el auditorio. La mayoría eran mujeres de mi edad, que habían venido más por curiosidad que por necesidad real. Pero cuando terminé de contar mi historia, 5 de ellas se acercaron para contarme situaciones similares que estaban viviendo. Creía que mi hija me ayudaba con las facturas, me dijo una señora llamada Mercedes. Pero resulta que ha estado vaciando mi cuenta de ahorros durante 2 años. Mi yerno me convenció de que pusiera mi casa a nombre de mi hija para evitar problemas de herencia, me contó otra. Ahora quieren venderla y que me vaya a una residencia. Cada historia era un eco de mi propia experiencia. Cada testimonio confirmaba que el abuso financiero de personas mayores era una epidemia silenciosa en nuestra sociedad. Un año después del juicio, recibí una carta inesperada. Era de Miguel, desde la prisión de Soto del Real. Su letra había cambiado. Se veía más pequeña, más insegura. «Mamá», comenzaba la carta, «sé que no tengo derecho a escribirte, y mucho menos a pedirte perdón. Pero los meses en prisión me han dado tiempo para pensar en lo que hice, en el monstruo en que me convertí». Leí la carta completa, esperando sentir rabia o dolor, pero solo sentí una tristeza profunda y limpia. Miguel escribía sobre terapia psicológica, sobre reconocer finalmente la magnitud de su crueldad, sobre entender que había destruido a la persona que más lo había amado en el mundo. «No espero que me perdones», terminaba la carta. «Solo espero que algún día puedas recordar al niño que fui antes de convertirme en el hombre que me da vergüenza haber sido». No respondí la carta, pero la guardé. Tal vez algún día, cuando mis heridas estuvieran completamente sanadas, podría encontrar espacio en mi corazón para el perdón. Pero ese día aún no había llegado. Sofía cumplió 9 años en nuestra casa de Valencia. Invitamos a todos sus nuevos amigos del vecindario, preparamos una fiesta en el jardín con vista al mar, y por primera vez en décadas, celebré un cumpleaños sin preocuparme por el dinero, sin calcular cada gasto, sin sentir que tenía que justificar cada pequeño lujo. Cuando los niños se fueron y estábamos recogiendo los platos, Sofía me preguntó, «Abuela, ¿eres feliz ahora?». La pregunta me tomó por sorpresa. Reflexioné por un momento, mirando hacia el horizonte donde el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de colores que no había notado durante años de preocupación y supervivencia. «Sí, mi amor, creo que por primera vez en muchísimo tiempo, soy realmente feliz». «¿Y ya no tienes miedo?». «Ya no tengo miedo», le confirmé. Y al decirlo, me di cuenta de que era completamente cierto. Esa noche, después de acostar a los niños, me serví una copa de vino tinto y me senté en mi terraza. El mar susurraba su eterna canción, y por primera vez en 73 años de vida, me sentí completamente libre. Libre del miedo, libre de la necesidad de complacer a otros a costa de mi propia dignidad, libre de la creencia de que tenía que comprar el amor de mi familia con sacrificios y dinero. Había aprendido que el respeto no se mendiga, se exige, que el amor verdadero no tiene precio, y que aquellos que intentan ponerle un valor no comprenden su naturaleza. La brisa marina movía las cortinas de mi sala, y en el silencio de la noche pude escuchar por fin mi propia voz, clara y fuerte, diciéndome las palabras que había necesitado escuchar durante décadas. «Esperanza García, tú vales más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Tu dignidad no está a la venta. Tu amor no es una transacción, y tu vida te pertenece». Era una lección que había costado casi todo aprender, pero que había valido cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de terror y humillación, porque al final había descubierto algo que ninguna universidad enseña y ningún manual de finanzas puede explicar, que la riqueza verdadera no se mide en euros o en propiedades, sino en la capacidad de mirarse al espejo y saber que has vivido con dignidad, que has amado sin condiciones, y que cuando llegó el momento de elegir entre la comodidad y la verdad, elegiste la verdad. Y eso, pensé mientras la noche mediterránea me envolvía en su abrazo salado, era un patrimonio que nadie podía robar.
¿Alguna vez has sentido que alguien abusó de tu generosidad o te hizo sentir invisible en tu propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.